estar aquí en una emisión más de Armonía Vital, donde cada miércoles en punto de las 11 tratamos de traerles pues temas que tengan que ver con la salud emocional y como les hemos venido hablando en estos últimos meses hemos estado expuestos a situaciones de ansiedad, de angustia, de depresión debido a pues a la situación mundial que todos sabemos se está viviendo actualmente. Y en esta ocasión quise invitar al profesor Silvino Pérez Carballido. Él es un nutriólogo y terapeuta que nos viene a hablar de cómo podemos trabajar o cómo vivir en tiempos difíciles lo que es el miedo, que es una emoción que nos paraliza por medio de las flores de Bach. Y pues bueno, antes de entrar de lleno al tema, bienvenido profesor, muchas gracias por haber aceptado esta invitación y es un gusto que nos acompañe el profesor Silvino Pérez Carballido, como les decía, nutriólogo y terapeuta, quien actualmente trabaja el sistema floral bajo el sistema Bach. Bienvenido. Pues muy buenos días, es un placer, es un gusto estar con ustedes en esta transmisión. Como parte de la misión que yo tengo, que me he casi yo puesto a mí mismo en esta vida, es como tratar de educar a la gente a que viva sus emociones de manera más amorosa, más amable y que se ayuden teniendo equilibrio emocional. La medicina floral inició con Edward Bach y como todo ser humano que tiene una misión especial o que va a desarrollar algún sistema especial, espiritual o elevado, él tuvo un llamado. Él tuvo un llamado cuando tenía 16 años, empezó a ayudar a su padre en una cortiduría que tenía y pudo observar que los trabajadores tenían mucho miedo de enfermarse, que tenían mucho miedo a la enfermedad. ¿Por qué? Porque en ese entonces no existía el seguro social y cuando una persona se enfermaba, pues simplemente la corrían. Y entonces, al no tener el apoyo del seguro, de la seguridad social, pues les daba un miedo terrible perder su trabajo porque era el sostén de su familia. Y encontró que la medicina de la época no hacía más que paliar. La medicina de la época, de aquel entonces, no hacía más que paliar y aliviar los síntomas sin aliviar el verdadero sufrimiento. Se dio cuenta que en realidad pues no aliviaba las cosas de fondo, pero sí podía ser una medicina incluso dolorosa sin llegar a un objetivo. Entonces, pensando o viendo esto a los 20 años, él se inscribió a la escuela de medicina y durante su temporada de guardia hospitalaria se percató de algo que era muy importante. El proceso de curación muchas veces era más doloroso que la misma enfermedad y entonces su afán fue como desarrollar algo que permitiera que la sanación fuera suave, sin dolor y benigna. Y dentro de su historia él termina su carrera y alrededor de 1915 tenía ya un consultorio privado en una de las calles principales de Londres, muy bien ubicado, con como esta visión del éxito mundano frente a él, del desarrollo económico, etcétera, pero él se sentía muy insatisfecho con los tratamientos ortodoxos y empezó a estudiar inmunología. Bien, yo nada más quise dar como esta pequeña eh, introducción, porque cuando empezó sus estudios de inmunología, él se dio cuenta de una cosa. Empezó a analizar gérmenes en el intestino de las personas y se dio cuenta de que había bacterias que abundaban en el intestino de una persona en función de su carácter. Si la persona es melancólica, tiene un tipo de bacterias en mayor proporción. Si la persona es colérica, las bacterias que abundan más son otras bacterias. Entonces, en este caso, empezó a darse cuenta que el carácter era fundamental. 1917, julio, Bach es operado de una severa hemorragia, es operado de emergencia y se le diagnostica una enfermedad incurable. Le dicen, ¿sabes qué? Pues si tienes, haz tu testamento porque pues no pasas de 6 meses, 7 meses. Él
En ese momento pensó, yo no puedo morir porque no le he dejado nada a la vida, no he dejado nada bueno, no he hecho nada en beneficio de los seres humanos. Y se puso a trabajar de manera intensa, a trabajar casi como esclavo, y resultó que pasaron los 6, los 8, el año y medio, 2 años, y no se murió. Entonces él se dio cuenta que ahí hubo un proceso interesante. Cuando él se metió de lleno en la investigación de su sistema, todo sucedió de tal manera que la muerte ya no llegó. Entonces él declara en uno de sus libros, en uno de sus manuscritos que escribe después a sus discípulos, que si tienes un interés absorbente, que tienes un gran amor en la vida, no un amor de una persona, sino el amor de una obra, de algo que hacer, si tienes un propósito definido, todo esto es decisivo para la felicidad humana. Entonces conoció la obra de Hahnemann y bueno, yo me voy adelante porque en esta presentación, porque el tema es el miedo. Entonces yo quiero presentar, esto era como algo de la introducción, en donde cómo surge, cómo actúan las flores, y Edward Bach decía que es muy importante nuestra intuición y estar conectados con todo lo que existe en el ambiente. Él dice que la hermandad espiritual, la dirección espiritual del mundo trabaja entre nosotros, no a través de milagros ni apariciones, sino conduciéndonos cuando nosotros nos dejamos conducir a través de los asuntos de la vida cotidiana. Y realmente un dato muy importante de su vida es que él descubrió primero los 12 sanadores, lo que le llamó los 12 sanadores, que se asocian con los 12 meses del año, con las 12 tribus de Israel, con los 12 signos del zodiaco, etc. Y 7 otros remedios que les llamó los 7 ayudantes. Pero los últimos 19 remedios, que son 38, los descubrió padeciendo él mismo los estados mentales propios del remedio indicado de forma intensa y además acompañados de una enfermedad física en su forma más grave. Es decir, fue una situación en donde él mismo vivió la enfermedad, y cuando dicen que cuando él se sentía muy mal, ya sabía que tenía que salir al campo hasta encontrar una flor ante cuya presencia él se tranquilizara, se calmara y se sintiera bien. Muy bien, algo bien importante es que cómo actúan las flores antes de ir adelante. Para Edward Bach, el sufrimiento, el dolor y la enfermedad eran señales para él de que nos estamos desviando de aquello que nuestro ser superior le está tratando de transmitir a nuestra alma. Yo quiero explicar un poco esto. Muchas veces tu ser superior, tu parte más espiritual, la parte más elevada de ti mismo, te está diciendo: no te enojes, deja el resentimiento, perdona, libérate. Pero el ego dice: no, porque me hicieron tanto daño que no puedo perdonar, me hizo tanto daño que no puedo perdonarlo. Entonces bloqueas, el ego se bloquea a lo que tu ser superior te está diciendo, y las emociones que se mantienen durante largo tiempo, tarde o temprano desequilibran nuestros canales energéticos y nos llevan a una enfermedad. Yo estoy convencido, a través de la práctica que tengo ya desde hace cerca de unos 25, 30 años, no más de 30 años tengo en la práctica de las flores de Bach. Estoy convencido de que en la base de toda enfermedad está un desequilibrio emocional. ¿Y cómo el yo superior se comunica con nosotros? A través de la intuición, del instinto y de la conciencia. Ahora, ¿cómo trabajan las flores de Bach? Y yo aquí estoy nada más, y después de esto me voy al miedo. Fíjense de esto: las esencias florales son la energía de una flor que Edward Bach originalmente, cuando sintió el poder sanador de las flores, su primera pregunta fue: ¿cómo le hago para obtener ese poder sanador para ayudar a los seres humanos? Y un día, caminando en el campo a las 5 o 6 de la mañana, vio
que las flores estaban cuajadas de rocío, había rocío en las flores. Y entonces él se dio cuenta que ese rocío poseía la energía de la flor. Claro, porque el agua tiene memoria, por eso la homeopatía hace diluciones. El agua tiene memoria y guarda una vibración. Entonces él encontró una forma de captar esa vibración de las flores para después poder usarla en beneficio de los seres humanos. Entonces, ¿cómo trabajan? A través de su alta vibración, determinados arbustos y árboles superiores de orden superior tienen el poder de aumentar nuestras vibraciones humanas y abrir nuestros canales a los mensajes de nuestro ser superior. Inundan nuestra personalidad con las virtudes que nos son necesarias, o sea, nos dan las virtudes. Siempre les he dicho en los cursos, les digo a mis alumnos que los seres más perfectos del reino vegetal son las flores. Así como en el reino mineral los seres más evolucionados son los diamantes, los brillantes, las esmeraldas, los cristales en general. Y en el reino humano son los cristos cósmicos, que son los budas, los quetzalcóatl, los viracochas, el Cristo, los seres humanos que llegan al estado de cristal donde reflejan luz de manera pura y nítida, son diáfanos en su ser. Lo mismo son las flores, por lo tanto solo poseen virtudes que son las que nos transmiten a nosotros para eliminar nuestras cualidades negativas. Si tienes odio, deseos de venganza, estás desconfiado, tomas la esencia floral del holly y te ayuda a elevar ese estado y lo transforma en amor universal. Como la buena música u otras cosas grandiosas capaces de inspirarnos, las flores están en condiciones de elevar nuestra personalidad y acercarnos más a nuestra alma, a nuestro ser, a nuestro conocimiento superior, en donde dejamos las necedades humanas. Y de esta manera nos brindan paz y nos liberan de nuestros padecimientos. Por eso no curan atacando directamente la enfermedad, sino invaden nuestro cuerpo con las bellas vibraciones de nuestro ser superior. Nos llenan de esas vibraciones, de esas virtudes, de las virtudes del ser superior, de virtudes literalmente crísticas, de centro emocional, de equilibrio. Y ante estas vibraciones, la enfermedad se derrite como la nieve al sol. Y él decía que no existe una verdadera curación si la persona no tiene un cambio en la orientación de su vida, si no tiene paz en el alma, si no tiene una sensación interior de felicidad. Muy bien, pues ahora yo quisiera hablarles de esta cuestión literalmente del miedo. El miedo, en realidad, en el inicio de nuestra pandemia, cuando empezó la cuarentena, nosotros caímos en el miedo. Nos hablaron de una enfermedad que es muy contagiosa y empezamos a caer en el miedo. Y les quiero decir una cosa, mucha gente empezó a ver que se moría un amigo, un vecino, un conocido, un familiar, que es la cosa más difícil. En mi caso me tocó ver morir a un amigo mío, médico de Tustepec, Oaxaca, un ginecólogo, un hombre muy noble, un hombre de alto nivel de conciencia, pero que en algún momento murió. Entonces, remedios para el miedo. Tenemos primero Rock Rose, Helianthemum numularium. Algo muy importante de esta esencia floral. Entonces, Rock Rose, Helianthemum o Helianthemum numularium es el remedio de emergencia para los casos en los que parece ya no haber esperanza. En accidentes o enfermedades repentinas, cuando el enfermo está muy asustado, cuando está muy aterrorizado, o cuando su condición es lo suficientemente grave para asustar a los que lo rodean. Por ejemplo, justo cuando ves que la persona tiene COVID y está en un punto en el cual ya lo tienes intubado, entonces sientes que se acabó la esperanza. Y este remedio actúa sobre las personas que están alrededor, porque Edward Bach decía que cuando estás aterrorizado,
la vibración energética que estás emanando bloquea incluso el proceso de sanación del enfermo. Su palabra clave de esta esencia floral es terror y pánico. Aquí ya no es miedo, es pánico. La persona se paraliza y todas sus capacidades, las capacidades del cuerpo de sanación, se detienen. Es el pánico que lleva a la parálisis en el nivel de la conducta o en el nivel orgánico. En el nivel orgánico, el intestino se paraliza, los pulmones se paralizan, el cuerpo se paraliza. Y este es un estado en el que un enfermo de COVID puede entrar muy fácilmente. ¿Por qué? De pronto se siente mal, no puede respirar y sabe que existe una enfermedad mortal o le dicen que la tiene y puede entrar en pánico. Entra en pánico y si entra en pánico, paraliza sus funciones orgánicas y es mucho más fácil que muera. Porque les voy a decir una cosa, una de las características del pánico es justamente que la persona siente que no puede respirar, siente que se está muriendo. Aún no estando enferma, cuando la persona entra en un ataque de pánico, la persona siente que se va a morir, que le va a dar un paro cardíaco, que algo le va a pasar, aunque no tenga nada. Ahora, si de verdad está enfermo, este estado agudiza completamente la situación y puede contribuir muchísimo a que se paralicen todas las funciones orgánicas y se muera. Yo me imaginen ustedes un temblor en la Ciudad de México, donde está temblando y algunas personas salen corriendo por la escalera, algunos se quedan en estado de pánico tal que no se mueven, y si están en medio de la escalera ponen en riesgo la vida de los demás y lo más seguro es que terminen pisoteados. El pánico impide que puedas razonar, que puedas actuar, literalmente te paraliza y te quedas ahí. Recuerdo la película del Gladiador, donde la primera vez que salen a un coliseo, en los coliseos de madera, antes de llegar al coliseo principal, un individuo se está orinando de miedo cuando van a salir y en el momento que salen es al primero que le dan en la torre. ¿Por qué? Porque el pánico lo tiene paralizado. Entonces, este pánico paraliza las funciones orgánicas y literalmente sientes que no puedes respirar y sientes que te vas a morir. Yo lo he experimentado en persona y de verdad es que es una cosa terrible. Y yo quiero decirles que yo tuve esta experiencia, a mí me dio COVID. ¿Por qué? Porque con un paciente, una paciente me confié porque era mi cuñada y era pues muy cercana y venía pues normal, yo la atendí, tenía dolor de cabeza, la atendí y resulta que luego me dijo mi hermana, oye, prevente porque esta chica tenía COVID. Pues sí, a los 2 días yo empecé con los síntomas que al principio pensé que era una infección intestinal. Cuando yo supe que ya tenía el COVID, cuando lo confirmé, empecé a tomar el Rock Rose para evitar que mi cuerpo entrara en algún punto de pánico, porque el pánico detiene completamente las funciones orgánicas y ya no te permite hacer. Sientes que te vas a morir y literalmente te entregas, porque todo en tu cuerpo se detiene. Las capacidades de sanación de tu cuerpo ya no actúan y puedes. Realmente mucha gente, yo casi estoy seguro que muchas de las personas que han muerto por el COVID, realmente el pánico ha jugado un papel muy importante en la paralización de todas las funciones. Este miedo a veces hace que la persona pueda quedar, incluso perder la vista y el oído de forma repentina y brusca. ¿Cuándo sabemos que una persona está expuesta al pánico y que puede entrar en pánico en cualquier situación de la vida cotidiana? Cuando la persona padece frecuentemente pesadillas. Las pesadillas y terrores nocturnos de los niños requieren el uso de esta esencia floral del heliantemo. La persona cuando está en estado heliantemo negativo está con terror, con horror, con espanto, y el sistema nervioso pareciera que está desquiciado completamente. Sí, miren, cuando uno entra en estado de pánico, y es muy común ahora porque la vida cotidiana con la prisa, el correr, el estrés de estar corriendo, hace que la persona pueda entrar en un ataque de pánico. Entonces, cuando la persona está en un estado de acelere,
de andar de acá para allá, termina con tanto estrés que en algún punto puede entrar en ataque de pánico. Personalmente a mí, en una ocasión que andaba corriendo de un lado a otro con muy poco margen de distancia en los tiempos, yo entré una noche en un ataque de pánico y sientes que te vas a morir, porque si ni siquiera te explicas lo que está pasando, solo sientes que te estás yendo, y esta es como esta sensación que le da a las personas cuando se les sube mucho la presión, que sienten que pierden el control de sus facultades, incluso mentales. Y entonces es fundamental tomar el Eliantemo. Y miren, cuando vienen las personas a mi consultorio que están en estado Eliantemo o Rock Rose en inglés, así se llama la flor, estas personas me dicen, es que ya no vivo en paz. ¿Saben por qué? Porque la persona, una vez que le da el ataque de pánico, se le va repitiendo continuamente y a veces no sabe si le va a dar en una fiesta, no sabe si le va a dar en el autobús, no sabe si le va a dar en el avión, no sabe si le va a dar. Me ha tocado ver gente que se apanica antes de que el avión despegue, y alguna vez nos hicieron que nos detuviéramos porque iba a venir una ambulancia por un paciente que se sentía mal. Lo único que tenía era que estaba en ataque de pánico. Yo me le acerqué y le ofrecí flores de Bach, yo llevaba un frasquito, no quiso, incluso se bloquean a cualquier posibilidad, cuando que las flores de Bach, justo lo que necesitaba era la flor del Eliantemo que lo sacara de esa sensación de me voy a morir, aunque realmente no le está pasando nada, pero en su mente se creó tal situación, entonces pensaba que se iba a morir. Esta es una situación que se vive en la actualidad muy puntualmente, mucho por el estrés. Muchísima gente viene a mi consultorio que dice, es que tengo mucha ansiedad, y cuando la ansiedad es demasiado intensa, que sienten ganas de salir corriendo o que sienten que en algún momento les va a dar algo, eso es un ataque de pánico. Y es fundamental ahorita en estos tiempos de COVID tomar el Eliantemo para que si te da la enfermedad, el pánico no sea uno de los factores que haga que tu salud esté en mayor riesgo. Porque el pánico, les vuelvo a repetir, paraliza las funciones orgánicas y tu capacidad de enfrentar a la enfermedad literalmente se anula y la enfermedad te puede dar en la torre. Bueno, este es uno de los miedos, es el pánico. Vamos a ver ahora el otro tipo de miedo. Este pánico el pánico, la flor del Eliantemo es para cuando te da o en situaciones muy extremas o cuando ya te da el COVID, pero la flor que ahorita literalmente está como muy en el ambiente, ya no tanto, ahorita la gente ya perdió un poco el miedo, pero iniciando la pandemia las personas estaban en un estado de miedo terrible. Este miedo común y corriente pertenece a la flor del mímulo. Cuando no es tan intenso, cuando no es este horror así donde sientes que te vas a morir, en este punto el miedo, las fobias, el miedo a los perros, a las arañas, estos son miedos de tipo de la flor Mimulus. Mímulo o Malus pumila es como un mímulo jaspeado porque tiene puntos rojitos. Bien, Edward Bach, este párrafo que está ahí son como parrafitos pequeñitos que Edward Bach escribía tratando de simplificar al máximo su tratamiento, su teoría, su forma de trabajar, porque su sueño era que algún día todas las personas, o sea, todas las amas de casa tuvieran en su botiquín a las flores de Bach y dijeran, bueno, si mi hijo tiene impaciencia, le voy a dar Impatis, tiene miedo, le voy a dar Mimulus, está muy enojado, le voy a dar Holly. Entonces escribía datos así como párrafos muy sintéticos, y es, para el miedo a las cosas del mundo, como el dolor, los accidentes, las enfermedades, la pobreza, la oscuridad, la soledad, las desgracias, los temores de la vida cotidiana. Y estas personas soportan su miedo de manera silenciosa. Nunca le comentan a las personas que los rodean. Su palabra clave, porque el método es con palabras clave para tener como muy claro el asunto, es miedo de origen conocido. Siempre que es miedo a algo concreto, ahí estamos hablando de la esencia floral del Mimulus. Su patrón transpersonal es retracción. Este patrón transpersonal yo siempre lo pongo en mis presentaciones porque este es el desarrollo de un terapeuta español de nombre Ricardo Orozco, que desarrolló este concepto que es el patrón transpersonal. Representa la forma en que la emoción se manifiesta en el cuerpo.
cómo la emoción se manifiesta a nivel corporal. En este caso es retracción, es como las arañas cuando las vas a atacar, que las patitas hacen una bolita, esa es una retracción. Entonces el miedo de tipo Mimulus se centra en cosas reales, como una tormenta, como miedo al agua, miedo al dolor, miedo al dentista, miedo a volar en un avión, esta fobia que te da cuando te asomas desde la ventana de un 10º piso y ves hacia abajo y sientes casi que te mareas, miedo a estar encerrado, miedo a perder el trabajo. Las personas que necesitan la esencia floral del Mimulus literalmente son prisioneras de sus miedos. ¿Por qué? Porque el frío les afecta mucho. Es imposible que trabajen como limpiavidrios en un andamio o en la construcción de un rascacielos. No podrían, porque son tan sensibles a eso que literalmente pondrían en riesgo su propia vida y la vida de los demás. Tienen miedo de perder el trabajo. Estas personas en su estado normal, las piernas les tiemblan. Si tienen que hablar en público, sudan, se ponen nerviosos. Si tienen que hablarle al jefe cuando los llama, o un muchacho que está enamorado de una chica que siente que la Virgen le habla, ¿no? Yo recuerdo una situación de niño en la secundaria cuando me gustaba una chica, estos amores de secundaria, estos amores de cuando estábamos chicos que son tan interesantes, y estaba enamorado y estaba comprando algo afuera de la escuela y en eso llegó esta chica, estaba así enfrente de mí y yo pues ahí como tratando de mantener el relax, ¿no? Por este impacto que te da, era yo tímido. Y en eso se acerca un compañero mío y me dice, órale, aquí está la que te gusta. Y yo, trágame tierra, ¿no? Estos miedos, cuando eres tan tímido, excesivamente sensible ante las cosas del mundo, las personas Mimulus, es bien importante, por eso quise hablar de ello, miren, son tan sensibles que son las que están más expuestas al contagio del COVID-19, porque son sensibles a las cosas del mundo, son sensibles a los alimentos, todo les hace daño, el café los altera, ¿sí? Cuando hay mucho ruido, no toleran el ruido, ¿sí? Estas personas Mimulus son tan sensibles, miedosas, tímidas y sensibles, y la sensibilidad es tanta que no pueden dormir en una cama que no sea la suya, por lo tanto cuando salen de viaje es una tortura. Si les tocó ir a un albergue y hay más gente y hay uno que ronca en la noche, ya no pueden dormir. Yo tengo un amigo que es del signo Capricornio, el Capricornio está asociado a la flor del Mimulus y él es típicamente Mimulus. Me contaba que en las noches sus perros se ponían a ladrar y él salía con sus zapatos a aventárselos para que se callaran. Y en una conferencia que fui yo a dar a Colombia, me invitaron a un congreso de nutrición, él me dijo, oye, pues te acompaño, vamos, ¿no? Él quería ir de viaje. Entonces pues viajamos y cuando llegamos nos hospedaron en una habitación grande en donde hospedaban a todos los ponentes. Él no pudo dormir ni una sola noche. Ni una sola noche durmió. ¿No? Porque la persona no está durmiendo en su propia cama, no es su habitación, no es su cama, hay otras personas, la presencia de los demás incluso merma su vitalidad. Es terrible porque son tan sensibles que literalmente esclavizan a los que están alrededor por sus miedos, ¿no? Entonces, cuando la persona toma Mimulus, se cubre esta locuacidad que hablan de más, la transpiración, el sudor, la tartamudez, el enrojecimiento, todo eso lo va reduciendo el tomar esta esencia floral. Te va ayudando a no ser tan sensible y miren, de verdad, tomar Mimulus en este tiempo es bien importante. Además es la esencia floral del invierno, el invierno se acerca porque en el invierno hace mucho frío y el frío, según la medicina china, afecta a los riñones. La esencia floral del Mimulo está asociada a los riñones en la medicina china porque el miedo se asocia a los riñones. Y les quiero decir una cosa, cuando una persona incluso es demasiado sensible al frío, tomar esta esencia floral le va a ayudar muchísimo porque no va a sufrir tanto en esta época de invierno, ¿sí? Es el miedo innato del recién nacido frente al mundo. Miedo a todo, las arañas, los perros, las alturas, son demasiado sensibles al frío, la luz deslumbrante y llegan al extremo de que si su pareja usa loción y le gusta usar loción, ellos no lo toleran.
Me acuerdo de mi compadre que no se podía poner una loción porque su mujer no la soportaba, su mujer es Capricornio, no soportaba el estar con él por la loción. Entonces, esta esencia floral ayuda a que la persona como que pueda vivir más tranquilo en el mundo y que su hipersensibilidad no lo tenga casi prisionero de todo esto, ¿no? La persona se enferma cuando se asusta, le da miedo ingresar a un hospital, la presencia de muchas personas le baja su energía vital, la persona se sonroja fácilmente y estas personas siempre deberían tener su propia habitación, espacio libre. Algo muy importante entonces es miedo, timidez, fobias, todas las fobias están aquí. Entonces, las personas cuando empezó la pandemia, lo que tuvieron es eso, ¿no? Desarrollaron miedo, empezaron a tener mucho miedo y el miedo mismo disminuye, disminuye la fuerza del sistema inmune. El miedo es una emoción que nos debilita, que nos desgasta, que nos daña. Entonces es muy importante cuando nosotros tengamos miedo, recurrir a este asunto de las flores de Bach, tomar el mímulo y el heliantemo como prevención, porque mira, la verdad es que si a la gente que le da COVID muchas veces el pánico la mata. Si tú, además, por la frase que pone Edward Bach, para los casos en los que parece ya no haber solución, ¿sí? Cuando la persona está enferma, el heliantemo permite que todo el organismo esté en acción, combatiendo, ahora sí que produciendo macrófagos, anticuerpos, las células, las natural killers, las células asesinas del cuerpo hagan su chamba, que la persona haga su esfuerzo. Eso lo permite el heliantemo, porque no se paralizan las funciones. Entonces, yo no les voy a decir que el heliantemo los va a curar, pero sí va a ayudar mucho a que su cuerpo los cure y los defienda de la situación en la que están. Y el miedo que debilita el sistema inmune y en el cual mucha gente está, miren, yo al principio cuando empezó la pandemia venían personas a mi consultorio, digo con todo respeto, porque esto es, cada quien tiene que vivir como puede, venían con su cubrebocas, con su careta, incluso traían los billetes ya en una servilleta y si yo les daba la receta que les daba, la rociaban, ¿no? En realidad, ese mismo miedo debilita muchísimo el sistema inmunológico, muchísimo. Esta paciente que les digo vino a verme porque tenía una parálisis facial y obviamente esta situación de tanta paranoia, creo que hay que tener precaución porque si eso no está de más, pero este miedo, esta paranoia extrema nos lleva a eso. Y miren, saliéndome un poco del tema del miedo, hay algo que yo ahorita veo en el ambiente que está empezando a pasar, pero que hace un mes era muy notorio, yo lo sentía muchísimo, era una vibración de desesperanza, como me redujeron el sueldo, perdí mi trabajo, los restauranteros, las ganancias al mínimo, algunos teniendo que pagar rentas, todo esto, la sensación que se impregnó el ambiente de ella es de desesperanza. Y para la desesperanza hay una esencia floral que se llama Gors o Aulaga, que ayuda a no perder la esperanza y a mantenernos con la esperanza. Hay otra esencia que se llama genciana, que la característica principal que te da es la perseverancia, que te ayuda a perseverar a pesar de que la situación parezca difícil y te permite estar ahí aunque incluso fracases, ¿no? Aunque incluso la cosa se ponga muy mal. Esta esencia floral de la perseverancia es muy importante que la tomen todas las personas que van a iniciar un negocio, vía web, que es ahorita lo de moda, que es donde todo el mundo está, que van a iniciar algún proyecto. La flor de la genciana te permite estar perseverando y aunque parezca que no va a salir y de pronto tienes fracasos, tú sigues hasta que alcanzas el éxito, porque yo recuerdo un libro que leí en donde toda la historia decía
que le preguntaron a todas las personas de los negocios multimillonarios en los Estados Unidos. Un individuo fue a entrevistar a todos los dueños de estos negocios y encontró que ¿cuál había sido? Les preguntó, la pregunta fue, ¿cuál fue el secreto de tu éxito? Y la respuesta fue que el éxito, el secreto de mi éxito fue perseverar cuando parecía que las cosas estaban muy mal. Insistir y entonces es perseverar hasta alcanzar el éxito. Entonces las flores de Bach tienen 38 esencias florales, son 38 esencias florales, el sistema tiene 38 esencias que nos permiten elevar nuestras propias vibraciones y cambiar nuestra frecuencia emocional para estar en un punto yo decía en la mañana, tuve un programa de radio y decía que ya la onda no es ahorita como ponerme 1000 cosas y andar casi en un traje de aislamiento, de cuarentena, como los que salen en las películas de aislamiento total, porque, como decía un médico en una universidad aquí en Baja California, y que esto salió en el internet, decía él que él clasifica a las personas en 2 grupos, las personas que ya les dio y las personas a las que les va a dar, porque este es un virus como el de la gripa, entonces a lo largo de la vida pues te da gripa cada 2, 3 años, esto es algo normal, tenemos que aprender a convivir con ello. Entonces ya no es protegerse tanto, sino más bien es fortalecer nuestro organismo para que la coraza de hierro la tengamos en nosotros a través de mantener primero las emociones en equilibrio, y para esto el sistema floral de Bach nos ayuda muchísimo. Puede ser a través de la yoga y otros medios, pero las flores de Bach tienen una respuesta directa en esto de lograr un equilibrio emocional, serenidad, paz interna, y esto hace que el sistema inmune esté muy potente, porque el miedo, la desesperanza, la impaciencia, el resentimiento, los sentimientos de culpa te llevan hacia abajo. Miren, yo he tenido, me voy a salir un poquito del tema del miedo, ahorita regreso, pero tengo pacientes cuya enfermedad empezó por una culpa. Todas las enfermedades autoinmunes en donde el cuerpo se agrede a sí mismo tienen un componente de culpa. Tuve una paciente que llegó de Zacatecas a verme, a Oaxaca, y con una artritis terrible, las manos bien inflamadas, una cosa tremenda, y cuando yo le pregunté si había alguna culpa en su vida, si sentía culpa de algo, empezó a llorar y me narró toda una situación de cuando un día le hicieron una cirugía, la convencieron que de una vez, pues, que le quitaran de una vez el útero, y había tenido hijos y esto, pero el hecho de haber permitido que se lo quitaron la metió en un rollo de culpa terrible. ¿Y qué creen? Toda la artritis que tenía era por el sentimiento de culpa. El sentimiento de culpa genera un proceso de acidez estomacal, y esa acidez termina afectando a los huesos, y hay todo un proceso ahí muy conocido en la medicina alternativa. Y entonces esta es una persona, luego llegó otra paciente al consultorio aquí con una esclerosis que le destruyó la vaina de mielina de los nervios de los ojos, entonces estaba quedando ciega. Entonces cuando yo le pregunté si había culpas, me dijo que sí, que había muchas culpas. ¿Y qué creen? La culpa, que a veces es terrible y que además la tenemos metida hasta el tuétano, porque vamos a la iglesia, los que todavía son religiosos. Yo nací y crecí en una familia católica, entonces pues de pronto voy a los oficios. No me gusta a mí en lo personal, pero este rollo de con el puño así hacia tu pecho, ¿no? Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Qué cosa tan más terrible esto, ¿no? Sentirte culpable a veces de cosas que... Yo recuerdo a mi mamá y a mis tías que hablaban del pecado mortal. Dios santo, qué cosa tan... Hay que quitarse el sentimiento de culpa, porque eso altera el sistema hormonal y genera una serie de problemas que pueden terminar en enfermedades autoinmunes. Muy bien, regreso al miedo. Hay un miedo que, como no es un curso como tal de flores de Bach, me lo voy a saltar porque, bueno, mejor si lo digo, aunque sea de forma rápida, porque no va a faltar a quien les ayude, que es la esencia floral del ciruelo, cherry plum o ceracífera. Esta esencia floral de ceracífera o cherry plum
es para los que temen que la mente tenga tanta tensión que podrían volverse locos, que en algún momento tienen miedo de hacer cosas terribles o espantosas que no desean, que saben que están mal, que son incorrectas, pero que aparece el pensamiento y el impulso de hacerlas. Una mamá que está en un segundo piso con su bebé y de pronto le asalta la idea de aventarlo y sabe que no lo haría nunca, pero le llega esta mente terrible, perdón, esta idea terrible. Su palabra clave es desesperación, miedo, ¿sí?, a perder el control y hacer cosas terribles. El patrón transpersonal es descontrol. Entonces, siempre que hay descontrol, descontrol hormonal, siempre que en el organismo se presenta alguna situación de descontrol, que el cuerpo pueda perder el control de sí mismo, está muy asociado con el rock rose, que es el pánico, muy asociado, entre paralización de las funciones orgánicas y descontrol de las mismas, está muy ligado. Entonces, el sujeto tiene una desesperación tal que está en riesgo de caer en la locura, el suicidio y el homicidio. Esta esencia floral literalmente es la esencia que hay que darle a los que juegan con la idea del suicidio, a los suicidas. Y es un estado mental de tal violencia que solamente imagina salidas violentas como suicidarse, como hacer alguna locura, ¿sí? La persona tiene los nervios tensos, a punto de estallar. Es como si tuviera una bomba de tiempo dentro de él que va a estallar en algún momento. Y esto se va seccionando de muchas formas. Por ejemplo, los niños que se orinan en la cama, es una pérdida del control de los esfínteres. La persona se desespera, llega al borde del colapso nervioso, juega con la idea del suicidio. Mucha gente en este tiempo vive así. Y ante todo este estrés que vivimos de la cuarentena, mucha gente llega a estar en estos estados, ¿no? Luchando por tener control de sí mismos, por no perder el control, tener esa sensación de estar sentado en un barril de pólvora que en algún momento va a estallar. Incluso amenaza de maltrato a los niños porque la persona puede perder el control y golpearlos, obviamente, ¿no? También esta es la flor de los niños berrinchudos, de las personas berrinchudas que de pronto tienen arrebatos temperamentales incontrolables. También se debe usar esta esencia floral como apoyo en las enfermedades que evidencian un trastorno neurológico, como la enfermedad de Parkinson, donde el cuerpo perdió el control y está temblando. Ya no hay control, toda la computadora central en el cerebro hay una pérdida de control. Alzheimer, incontinencia urinaria y todo tipo de descontrol endocrinológico. Entonces, la verdad es que es muy interesante. ¿Por qué pongo cáncer? No voy a decir que vamos a curar el cáncer con una flor, ¿verdad? Con la esencia floral, porque esto es como, sería demasiado aventurado, hay que tener respeto por todo lo que hay y los esfuerzos incluso que hace la ciencia por sanar el cáncer. Pero yo les digo una cosa, en el cáncer una célula se reprodujo y hay un mecanismo que le indica, hey, ya terminó la reproducción, párale. Pero de pronto se altera este mecanismo. En la célula se pierde el control del mecanismo que le indica ya, y entonces se sigue reproduciendo como loca. Se sigue reproduciendo y empieza a crecer un tumor. Los infartos son una pérdida de control orgánico, el aborto también, ¿sí? Trastornos digestivos, un hipo donde ahí está, sí, todo está fuera de control. Una tos fuera de control, una tos demasiado intensa. Hay una esencia floral que es la esencia de la tos, que es el castaño blanco, white chestnut, que es para lo que se repite de manera acelerada, para la repetición de algo, para los pensamientos circulares y obsesivos, cuando tienes algo ahí que no lo puedes sacar de la cabeza, detiene la mente y también detiene el hipo y detiene la tos. Pero cuando ya es demasiado intensa hay que acompañarlo con esta esencia que es el cherry bloom, porque a veces la tos ya está fuera de control. Incluso esta esencia ayuda cuando las personas tienen exceso de control y se vuelven frígidas, o en los hombres que tienen una eyaculación precoz porque pierden el control de sí mismos ante una relación amorosa. Bien, entonces este es un miedo en donde la persona literalmente está en el infierno porque siente que se va a volver loca. Siente que en algún momento su cuerpo va a perder el control de sí mismo. Por eso les digo que está muy ligado al pánico, ¿no? Donde la gente siente que se va a morir, que se pierde el control. Yo de hecho doy mucho esta esencia
junto con el Rock Rose para las situaciones donde la persona está en un estado de ansiedad tal que siente que se muere, que se va, que en algún momento le va a pasar algo terrible, que le va a dar un infarto, etc. Bien, hay otro miedo que es el miedo Aspen o álamo temblón. Este es un miedo diferente. Ustedes me dicen, por favor, este es un miedo diferente. El Aspen o álamo temblón, su nombre científico es Populus tremula, y este es un miedo se le debe dar a las personas que tienen miedo de aquello que no tiene forma, de aquello que literalmente para otros no existe, solo para ellos. Vamos a ver qué nos puso Edward Bach en este párrafo. Dice, para quienes sufren de temores vagos o desconocidos, como presagios, para los cuales no hay explicación ni razón. Entonces, el enfermo puede estar asustado porque va a pasar algo terrible, aunque no sabe qué. Son temores que obsesionan de noche y de día. Palabra clave, miedo de origen desconocido. Aprehensión y presagio. O sea, este es miedo a algo que no tiene cuerpo, que no tiene forma. Es miedo a los fantasmas, miedo a la bruja, miedo al diablo, miedo a que en la oscuridad salga algo. Y aunque no tiene que ver con este tiempo de cuarentena, no está completamente ligado, sí las personas han desarrollado como esta sensación de que algo va a pasar. Ese es un miedo Aspen también. Por eso este es un tiempo de miedos. Yo siento que ya no están tan fuertes. Hace 2 meses era una cosa terrible, esto 3, 4 meses en medio de la pandemia. Pero es importante combatir los miedos, porque si no, nuestro sistema inmunológico literalmente se deprime, nos debilitamos ante el miedo nos debilita. Los miedos de esta esencia del álamo temblón o del Aspen son miedos que están relacionados con pensamientos de muerte y de religión. Por eso es miedo al diablo, son miedos que ponen la carne de gallina, miedos que ponen los pelos de punta, percepciones vagas de presencias en un cuarto oscuro, como que va a salir la mano peluda y te va a agarrar. La persona se despierta como con sensación de cosas angustiantes. La persona tiene una sensación sin motivo alguno de que algo va a pasar. Y ojo, esta esencia floral se debe dar junto con la del nogal para todas las personas que son supersticiosas y sienten que los han embrujado. Dicen, aquí en el sur decimos, la gente dice que le están haciendo un trabajo de magia negra. Y estas personas son muy sensibles a los panteones, las iglesias, en lugares donde la atmósfera es pesada. Estas personas quisieran dormir con la puerta abierta, con la luz encendida. Y es esencial para una persona que está moribunda porque no sabe qué hay después de la muerte. Tiene miedo porque no sabe qué viene. Y se dice que son personas que vienen con una piel de menos. Bien, también es buena para personas afectadas por temblores y se le deben dar esta esencia a todos aquellos que les encanta jugar con la cuija, que van a talleres de movilización energética como talleres de desbloqueo de chakras, una regresión porque no sabes qué te vas a encontrar. Para todos los que coquetean con el mundo de la magia, los espíritus, etc., esta es una esencia floral que al tomarla, como si envolviera, en parte recubriera tu cuerpo energético para no permitir que entren como frecuencias o vibraciones raras que pueden hacerte sentir espantado, asustado. Por eso es miedo a los fantasmas. Este es otro tipo de miedo, pero está ahorita presente desgraciadamente en el ambiente porque muchas personas están viviendo como en una especie de estado de presagio, de sensación de que algo va a pasar, de sensación de que va a pasar algo terrible. Y aunque en realidad les tengo que decir que muchas veces no pasa nada, pero la persona tiene la sensación de que algo va a pasar. Entonces, estos miedos, estos para mí eran importantes porque el miedo disminuye, deprime el sistema inmunológico y nos expone, sobre todo cuando estás en estado mímulos, literalmente tienes demasiada sensibilidad al ambiente. Y si estás en estado mímulus, que eres demasiado sensible al ruido, a los olores, a los alimentos,
debes tomar la esencia floral del mimulus, porque entonces estás doblemente expuesto al contagio que los demás por tu extrema sensibilidad. Yo les recomiendo que ahí donde cada quien vive, cerca de ustedes debe haber alguien que use las esencias florales de Bach. Por ejemplo, en Monterrey, yo les recomendaría buscar, si me preguntan, pues ya les diré, conozco una persona en Monterrey que maneja las flores de Bach y es un profesional de muy alto nivel. ¿Por qué necesitamos mantener nuestra esencia floral? Miren, nuestra Profesor, esencia, nuestras emociones sí, en equilibrio. profesor, ¿Por qué necesitamos? Sí, dígame. nos quedan 2 minutos nada más Sí, para empezar ya con la conclusión, por favor. sí, en eso estoy. Justamente lo que quiero decirles a las personas, el mensaje final de esta charla es que tenemos que utilizar las esencias florales para mantener nuestro equilibrio emocional, porque la salud depende de 4 ejes. El físico, que mantenemos a través de una buena alimentación y de una buena actividad física. El mental, que mantenemos a través del estudio y la meditación. El espiritual, que también a través de la oración y la meditación se mantiene en equilibrio. Y el emocional. Y en donde está la puerta de entrada a las enfermedades es en las emociones que están en desequilibrio. Por lo tanto, yo les invito a que se hagan amigos del sistema floral de Bach, que busquen un buen terapeuta en su localidad y entonces ayúdense. Si ustedes quieren, yo les puedo ayudar también a través de este medio por vía Zoom, se pueden poner en contacto conmigo y también les puedo indicar las fórmulas que les pueden servir para su momento. Y también les quiero comentar que estoy dando un diplomado en Flores de Bach online y aunque ya lo iniciamos, la invitación sería para los que ya son terapeutas, los que ya están en el medio, a que se unan a este diplomado. Vamos a entrar al segundo nivel. Los que se quieran unir me tendrían que ponerse en contacto conmigo a través de la persona que administra mis talleres y diplomados, que es la señorita Laura Méndez. Y les quiero decir una cosa muy importante. A todas las personas que están ahorita conectados, a los que siguen este programa, a todas las personas que siguen estas transmisiones, que son, ahora sí que son fan de este sistema de televisión, les ofrezco a los que hayan escuchado esta charla y quieran agregarse a este diplomado en el segundo nivel, les ofrezco un descuento en el segundo y el tercer nivel. Les ofrezco un descuento del 20% en el costo para las personas que siguen las transmisiones de esta televisora que amablemente me invitó. El teléfono para conectarse y tener este descuento es el 55 8005 2875. Repito, 55 8005 2875 con Laura Méndez. Y si gustan, mi propio número celular, estoy para servirles, es el 951 509 01 58. Quiero terminar ya esta exposición dándole infinitas gracias a las personas que me invitaron. La verdad es que cuando uno tiene la oportunidad de hacer algún tipo de difusión, pues es maravilloso, porque la salud es un tesoro y las personas, ojalá y todas las personas pudieran tener una salud perfecta. Muchísimas gracias, les agradezco muchísimo su invitación, de verdad que estoy muy agradecido, porque si alguna gente me escuchó y tuvo un impacto en ella, pues eso para mí ese es el objetivo de esto, ¿no? Difundir para que la salud de los demás esté en un estado de calidad de vida. Pues muchas gracias.
Así es, difundir ahora sí que lo positivo de cómo la madre naturaleza nos puede ayudar a tener una buena calidad de vida. Y pues muchas gracias, profesor Silvino Pérez, muy interesante todos los que nos comparte, y estamos seguros que tiene demasiada información que nos puede ser de utilidad. Y pues bueno, esperemos en un futuro volver a contar con su presencia con algún otro tema que nos sea de utilidad. Ok, pues muchas gracias a todos los que hoy nos acompañaron, y si Dios quiere nos vemos el próximo miércoles en punto de las 11 con otro tema que también nos ayude a cuestiones pues de salud emocional, tener una mejor calidad de vida. Bien, ahora sí que bendiciones para todos.